Un año en Indonesia. Y la pregunta que se hacen muchos es, ¿se puede vivir del trading? Sí, obvio que se puede vivir. No es fácil, es muy difícil. Una de las primeras cosas que yo me di cuenta de vivir del trading es que hay lugares, por ejemplo, Estados Unidos es un lugar donde vivir del trading demanda un mayor sacrificio, mayor capital, mayor, digamos que compromiso. En cambio, en otros lugares, como acá, como en Europa también, hay muchos países que son muy económicos. Entonces nos permiten vivir del trading no con tanto dinero. Quizás una renta en Estados Unidos, cuando yo estaba viviendo, pagábamos $1.500, $1.700 y en cualquier otra parte del mundo en la que vivimos no gastábamos más de $600, incluso menos también. ¿Cómo haces para llevar ese estilo de vida, de estar viajando, pero también sacar tiempo para poder dedicárselo al trabajo, que en este caso sería la generación de ingresos a través del trading? No trato de estar mucho tiempo colgado en la computadora. Tu vida, tu día a día, ¿cómo es la vida de un trader nómada? De un trader nómada te voy a dar mi experiencia, es muy relajada. Bienvenidos a la Hora Sigma Podcast, el espacio donde contamos las historias reales de carne y hueso, donde las matemáticas se cruzan con las emociones, donde el mercado se convierte en una historia y donde cada dato tiene una voz. Aquí hablamos de trading, de decisiones, de libertad y de la gente que está construyendo el futuro del ecosistema Sigma. Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Siempre tenemos invitados especiales. No es un trader común, tampoco un simple programador, es el arquitecto detrás de una de las herramientas más potentes de analítica opción Sigma. El hombre que convirtió los números en fórmulas y probabilidades en decisiones reales de inversión. Su nombre es Seba, un amante de la estadística, de la probabilidad, de los modelos que revelan lo que el ojo humano no alcanza a ver. Seba no persigue el dinero, persigue patrones. Y cuando los encuentra, los traduce en sistemas que ayudan a cientos de traders a operar con cabeza fría y a confiar en los datos por encima del impulso. Pero su historia no termina en una pantalla, porque Seba vive lo que muchos soñamos. Trabajar desde cualquier lugar del mundo, sin jefes, sin oficinas, sin horarios. Un día está en una cafetería en Lisboa, otro en Tailandia, otro en Indonesia, otro en una terraza en Buenos Aires, u otro frente al mar de Bali con su laptop como instrumento y la volatilidad como partitura. Él vive el sueño que muchos traders imaginan, pero que muy pocos logran construir con método, disciplina y estrategia. Hoy hablaremos de eso, de cómo la estadística se convierte en libertad, de cómo los datos, cuando se entienden bien, pueden ser una brújula para un estilo de vida diseñado por elección, no por obligación, y de cómo la herramienta que él diseñó está transformando la forma en que los traders analizan el riesgo, la volatilidad y la probabilidad. Así que si estás buscando inspiración, quédate, suscríbete y esté atento a este podcast, porque este método vas a encontrar aquí una dosis de realidad bien contada con números y visión. Este episodio es para ti, así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para entrar al lado analítico humano y el viajero del trading. Esto es La Hora Sigma y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos a Seba, el arquitecto de los datos, el viajero del mercado, la prueba viviente de que la estadística también puede darte alas. Seba, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Luis? El viajero del trader. Del El trading. viajero del trading, Seba, qué alegría tenerte por acá. ¿Cómo estás? Saludos. Hoy, ¿desde Gracias. qué lugar del mundo nos estás hablando? Hoy estoy en un lugar exótico, no, por lo menos no muy conocido. Es un país que se llama Albania. Está en Europa Central, pegadito a Grecia, enfrente de Italia, y es muy bonito el lugar. Es una Península de ciudad que los se llama Balcanes. Vlore. Sí, exactamente. Península de los Balcanes, Ahí mismo. antigua república ex Yugoslava, supongo. Sí, pero el otro día estaba leyendo un poquito de historia y justamente Albania no perteneció a Yugoslavia. Ah, fíjate. Todos los demás, claro, los demás países como que están aquí al lado, Macedonia o Vos- Herzegovina, bueno, y un poquito más de países, Serbia y Montenegro, todos esos países sí formaron parte de Yugoslavia, pero Albania justo estaba en un pedacito que no, Bueno, y los no que era parte de todavía ellos. no les tocó vivir eso, la implosión de Yugoslavia, de la Unión Soviética, pues bueno, fueron tiempos
increíbles por allá a finales de los 80, principios de los 90, en donde se desmembraron muchos países y hoy conocemos esto. Pero bueno, qué interesante saber que Exactamente. Albania no perteneció a la Yugoslavia de Tito. No. Seba, cuéntanos un poquito de tu Sí. historia antes de entrar en el detalle del trading, profesión, tus avatares, y finalmente cómo llegas al mundo de la inversión. Pero cuéntame, echemos la máquina del tiempo hacia Bueno, atrás y vamos cuéntanos un despacito poquito de tus entonces. inicios. Sí. Vamos despacito, es larga la historia. Bueno, tengo 52 años, soy de Argentina, de una ciudad llamada Rosario. Eh, Digamos que a los 26 años decidí salir de Argentina y empezar a conocer un poquito más de otros lugares, ¿no? Ya ahora tengo 52, así que saco la cuenta y viví la mitad de tiempo en Argentina y la mitad de mi otra etapa de la vida fuera de Argentina, en diferentes lugares, ¿no? Tratando de conocer culturas, experiencias, ¿no? Eso fue lo que siempre me apasionó. Eh, Pienso que hay dos momentos en la vida que uno puede hacer este tipo de vida y al principio es cuando uno es muy jovencito o cuando uno ya es más viejito, cuando ya pasaron las responsabilidades, los hijos y todas esas cosas. Así que bueno, mm, viví mucho tiempo también en Estados Unidos, cerca de 20 años. Después de la pandemia cuando dije, bueno, este es el momento para seguir en lo que no pude hacer más de pequeño, que era viajar por todo el mundo. Y bueno, después de unos problemas familiares y ese tipo de cosas, separaciones, y decidí con mi novia, con Carolina, empezar a recorrer el mundo y hace ya 5 años que estamos yendo de país en país, de ciudad en ciudad, de cultura en cultura. Esa es más o menos la historia de mis movimientos, de mis locations alrededor del mundo. Estuve, no sé si querés te hablo un poco de los países también, no sé. Claro, claro, vamos a entrar en los países y ahorita te voy a preguntar por tus favoritos ahora que has tenido la oportunidad de recorrer el mundo como trader, pero ¿eres ingeniero de software, de computación, de profesión? Sí, yo me recibí en el año 1995, el siglo pasado, para algunos, de analista de sistemas, que sería como un IT, ¿no? Un programador. Sí, en el año 95 y a los 5 años me fui de Argentina, ya con mi título, a probar suerte a Estados Unidos, donde no pude ejercer. La verdad que al principio uno cuando emigra no puede hacer lo que uno quiere, así que nada, postergué esa parte de la programación para más adelante, para cuando llegue su tiempo y a veces llega tarde, pero llega. Muy bien. ¿En qué año llegaste a Estados Unidos? En el 2000. 2000. En plena burbuja de las .com. Exacto, sí. Me acuerdo que, bueno, yo ya venía con un poquito de ánimo para entender lo que es el trading, pero siempre de hobby, ¿no? Y me acuerdo que llegué en el 2000 eh, y había un curso de hágase millonario. En ese momento todo el mundo en las .com en el año 2000 se hacía millonario. Entonces fui a hacer un curso, me acuerdo que me salió como $250, algo de eso, un señor, un centroamericano, no me acuerdo, pero que vendía ya saben, oro, plata y todo lo demás, ¿no? De todas formas, llegué, hice el curso y salí todo bien, pero no tenía plata para invertir. O sea que el curso fue de mis ganas de hacer algo con lo que me apasionaba, ¿no? En Argentina también hice un par de transacciones, pero siempre a nivel hobby, con acciones del mercado argentino, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, esas fueron mis primeras experiencias, digamos, en el trading, ¿no? Que no fueron experiencias, unas no experiencias. Empiezas como la mayoría de las personas con ese deseo de repente conseguir unos ingresos extras, de repente de mirar a ver cómo le haces esa trampita al centavo para que te pueda generar un mejor estilo de vida. ¿Y en qué momento ya toca el mundo del trading la puerta de, digamos, de tu vida? El mundo del trading toca por una competencia, por un concurso, no sé cómo llamarse, una competencia que hacían 4 youtubers en el año más o menos 2020, donde cada uno se mostraba su estrategia y a ver cuál rendimiento
tenía más, ¿no? Yo ya venía en el Quiero saber cuál es principio del alguien, 2020, quiero saber cuál es el concurso. ya te voy a Uno de decir quién esos es era el un tal Luis ganador. Silva, uno de esos concursantes era un tal Luis Silva. Totalmente, sí. Era Luis Silva el que fue el que me atrajo a las opciones, porque los demás youtubers hacían o sí, estrategias intradías o a medio plazo. Pero bueno, el que empezó con una estrategia ahí y primer mes ganador, segundo mes ganador, después como el tercer mes me parece que algunos no quisieron seguir porque veían la diferencia que tenías vos sobre los demás, ¿no? O sea, cuando vos ganabas, todos creo empezaban con $1000 y vos a los 2 meses ya tenías como 1800, 1900 y los demás tenían 500, 700. Hasta que en un momento como que, que se cortó eso y vos diste una explicación como que no todos estaban conformes, ¿no? Como que no podían continuar, pero era bastante, eh, la diferencia era bastante grande entre vos y los demás. Entonces ahí dije, bueno, acá hay una persona que me muestra algo diferente y algo rentable, ¿no? Con números y todo ese tipo de cosas. Así que ahí empezó mi verdadera idea de seguir empezar con con las opciones, ¿no? Yo antes, unos 5 o 6 meses antes de eso, había empezado con acciones, como todos, buenísimo, porque después de la pandemia empezamos a subir todos, pero las opciones y todo este mundo es gracias a ese concurso que ganaste. Fíjate, uno no termina de entender de todas esas cosas que hemos hecho a lo largo de esta carrera, por dónde terminas impactando, tocando la fibra de algunas personas. Y mira que a ti te impactó por ese lado del concurso. Qué interesante, Sí, sí, porque como soy metódico y soy analista, veo los resultados y había buenos resultados. es cierto. Seba, antes de opciones, hacías otro tipo, bueno, ya me contaste lo de la historia del oro, de lo de la plata, pero ¿hacías otro tipo Sí. de inversión? No, o sea, en el año 95, después de recibirme, hacía acciones así de Argentina y después, 5 meses antes de conocerte a vos, estaba haciendo un poquito de acciones, así tocando de oído. Yo todavía estaba en Estados Unidos en el 2020, así que no, más que eso, acciones normales, crudas y llanas, compra y venta a mediano plazo, nada más que eso hacía. Seba, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención porque un día estás en Estados Unidos y después de unos meses volvimos a conectar y me dijiste, no, es que estoy en Tailandia o Indonesia. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, si querés te cuento al principio por qué llegué hasta allá, ¿no? Bueno, una de los lugares que Carolina quería conocer, mi novia, era Bali, ¿no? Pero bueno, ese fue por el motivo principal. Pero yo desde el 2021, el 1 de enero del 2021, fue cuando dejé Estados Unidos, dejamos Estados Unidos, eh, los trabajos que teníamos, bueno, había formado una compañía con mi ex mujer de un freight forwarder, ¿no? Después del divorcio y todo ese tipo de cosas que pude hacer, pude recabar un poquito de dinero y dije, bueno, vamos a empezar a recorrer el mundo, que era una faceta que ambos queríamos y que en este momento se daba la posibilidad, ¿no? Y empezamos primero, cuando creo que vos una vez, la primera vez, estabas en México, estabas en Playa del Carmen, Tienes no me toda la acuerdo. razón, sí, recuerdo que estabas en México. Sí, estaba en México. Después de ahí, más o menos, estuvimos también en Ciudad de México y en otros lugares también de México, más o menos como junio del 2021, ahí pegamos el gran salto a uno de los lugares que soñábamos, que era Bali, Indonesia, ¿no? No, miento, perdón. Primero fuimos a Tailandia. Primero estuvimos en Phuket. Ahí estuvimos un año. Después fuimos a Malasia y después llegamos a Indonesia. Y bueno, uno va mirando los lugares que quiere y, y que le gustan y tratar de cumplir los sueños, ¿no? De decir, bueno, si yo puedo hacer el dinero aquí en México, o lo puedo hacer en Tailandia, o lo puedo hacer en Indonesia, bueno, vayamos, es lo mismo. Y
una de las cosas más importantes que buscamos nosotros es la economía, ¿no? Dos cosas son la economía que buscamos y el tema del visado y todo ese tipo de cosas que te permitan estar un tiempo largo. Entonces, Indonesia era uno de esos y bueno, de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, lo pensamos mucho, caímos ahí en Indonesia, donde vivimos un año más o menos así. Un año en Indonesia y la pregunta que se hacen muchos es, y yo creo que está rondando la cabeza de muchas personas, ¿se puede vivir del trading? Sí, obvio que se puede vivir. No es fácil, es muy difícil y una de las cosas, de las primeras cosas que yo me di cuenta de vivir del trading es que hay lugares, por ejemplo, Estados Unidos es un lugar donde vivir del trading demanda un mayor sacrificio, mayor capital, mayor, digamos que compromiso, por decirlo así. En cambio, en otros lugares, lugares como los lugares americanos, los, incluso como acá, como en Europa también, hay muchos países que son muy económicos. Entonces, nos permiten vivir del trading no con tanto dinero. Quizás una renta en Estados Unidos requiera, cuando yo estaba viviendo, pagábamos 1.500, $1.700 y en cualquier otra parte del mundo en la que vivimos no gastábamos más de $600, incluso menos también. Con todo pago, o sea, son lugares donde se alquilan que tienen los muebles, que te incluyen la internet, que te incluye, bueno, muchas cosas. Entonces, ya vivir del trading se hace un poquito más respirable, ¿no? Entonces, que Le quita no me voy a ir mucha a vivir. presión, ¿no? De la cantidad de dinero que tienes que generar. Exacto, sí, exacto. Por eso que a veces con pequeñas entradas no hay que batear un home run para vivir. Entonces, como que con los cash secured put, con cover calls y con otro tipo de herramientas se puede por lo menos ir agarrando algo para pagar los gastos. De acuerdo, o sea que con estrategias tranquilas como el ciclo de la rueda se pueden generar suficientes ingresos para pagar los gastos como tú lo mencionas. Sí, es más fácil. Es más fácil que, ¿no? Una cosa es llegar a 600 para pagar aunque sea la renta, y otra cosa es llegar a 1.500, ¿no? Entonces, si es que se quiere vivir del trading. Obviamente que a medida que uno va creciendo y va teniendo más experiencia, es posible adquirir más dinero y, y tener costos más bajos, pero llegando igual, ¿no? A cubrirlos. A mí me parece bastante cuestionable que muchos canales de, hablemos de finanzas, hablen de dinero, pero a la larga no hablen de dinero. El dinero es un tabú. Decir cuánto ganas, cuánto inviertes, cuánto tienes una cuenta, en la cuenta es un tabú. Y parte de lo que nosotros hacemos en Opción Sigma es dejar de pensar que el dinero es un tabú y más bien concentrarnos en que sí podemos hacer, digamos, ser claros en las expectativas de las personas. ¿A qué voy con este comentario, Seba? Creo que tú eres un poco, o no diría, digamos un poco, más bien, reflejas mucho la filosofía de lo que significa Opción Sigma. ¿Por qué digo que reflejas mucho la filosofía de Opción Sigma? Porque nosotros no estamos tratando de mostrar una vida llena de lujos, una vida llena lejana, una vida en donde es de multimillonarios, de yates, sino también cómo logramos un estilo de vida a través de decisiones frugales con nuestras finanzas. Porque hay algo que te admiro y es que creo que tú eres el perfecto ejemplo de uno de libertad, poder trabajar, poder hacer lo que quieras, poder no tener horarios, no tener jefes, que eso finalmente termina siendo libertad. Y dos, que no se necesitan decenas de millones de dólares para poder adquirir esa libertad, sino que podemos adaptarnos y realmente perseguir nuestro sueño siendo
consistentes, siendo disciplinados y buscando un estilo de vida que realmente se acomode a las expectativas, porque eso termina siendo un poco la mal llamada libertad financiera. ¿O qué opinión tienes al respecto? ¿Se necesita mucho dinero para poder llevar un estilo de vida en donde te permita viajar, vivir bien, comer en un buen restaurante? En mi experiencia no se necesita mucho dinero. Simplemente buscar el lugar indicado donde, por ejemplo, aquí, yo estoy en Albania, donde es un lugar de Europa, es un lugar que tiene un confort muy bueno, digamos por decir, pero no tengo que pagar mucha, mucho alquiler, ¿no? Por decirlo así. Entonces, como que no. Yo tengo un problema también con la gente de esta de los famosos gurús que venden, que le entran a la gente por el Lambo, que le entran a la gente por la Ferrari, y me parece que ahí está la principal distorsión, ¿no? Entonces, como que todos los traders buscan eso, pero en verdad no es lo más importante. Me parece que lo más importante es vivir en cualquier lugar, libre. O sea, también, vamos a ser claros, también no es esto el paraíso, vivir viajando, de nómade y haciendo otras cosas, también tiene sus contras, digamos. Yo, por ejemplo, tengo una familia, mi novia también, tenemos hijos, ya son grandes, ¿no? Pero hemos pasado quizás navidades sin ellos. eh, Aprovecho para mandarle un beso a Maca, que es mi hija, que estoy muy orgullosa de vos. Pero bueno, te estoy diciendo que esos sueños que Vive se por van aquí cerca, ¿no? Vive por aquí en que el lado de Orlando, de Tampa, entiendo. vive en Miami, vive ella, Ah, vive Miami. con la mamá y, y ya es grande. Así que los que viven cerca tuyo son mis suegros, los papás de Carolina. Ah, Viven entiendo. ahí en Windermere, creo que viven ahora. Windermere. Están por ahí. Entonces, sí, pienso que no, que depende de cada uno, qué es lo que cada uno quiera para su vida. Si quiere una Lambo, olvídese de conseguirla en el trading, por lo menos con un capital menor. Y si quieren seguir sus sueños, su tranquilidad, no sé, a veces yo pienso que es la libertad o que es la felicidad. Y para mí, qué sé yo, es mirar un atardecer sin pensar en el tiempo, ¿no? Sin pensar en que mañana tengo que ir a hacer algo tranquilo. Para mí son cosas más simples. Depende de cada uno, ¿no? Pero no necesariamente el trading te va a hacer feliz, sino lo que uno quiera y sus logros. Al contrario, también te puede convertir en una persona esclava, una persona miserable, porque no disfrutas lo que realmente puede ofrecer, sino que te metes esa presión psicológica de tener que generar muchísimo dinero cuando en realidad, o sea, podemos hacerlo de manera gradual. El objetivo se puede conseguir de varias maneras, ¿no? Siempre le insisto a los miembros de la comunidad, tú puedes obtener $100. ¿Cómo? Sacándole el 100% de rendimiento a $100 o sacándole el 10% de rendimiento a $1,000 o sacándole el 1% de rendimiento a $10,000. ¿Cuál es más probable y cuál tiene más riesgo? Entonces es bastante discutible la forma en que podemos llegar. Pero cuando nosotros nos pensamos en cuánto es necesario para vivir, sé que el sueño de muchos sería, "Ah, quiero viajar por el mundo, poder trabajar desde donde sea". Coincido contigo, tiene muchos retos. De hecho, a mí cada vez me gusta estar más en mi casa. Tengo la oportunidad también de viajar, me invitan a conferencias, pero cada vez la casa me llama más y siento muchas veces que cuando vengo a casa es cuando estoy tranquilo y cuando estoy de vacaciones. ¿Cómo haces para llevar ese estilo de vida, de estar viajando, pero también sacar tiempo para poder dedicárselo al trabajo, que en este caso sería la generación de ingresos a través del trading? ¿Cómo hago para generar el tiempo? O sea, sí, como para organizar tu vida, tu día a día. ¿Cómo es la vida de un trader nómada? Ok, de un trader nómada te voy a dar mi experiencia. Es muy relajada. No trato de estar mucho tiempo colgado en el computador, en la computadora. Me levanto a la mañana. Bueno, en este momento acá, una de las cosas también que te decía de viajar y esas cosas, ahora son las
las 6:30 de la noche y todavía ya deben ser como las 12. No, no te escucho. Aquí en Orlando son las 12:30 del mediodía, así que son 6 horas de diferencia. Claro, aparte te hago un paréntesis que, por ejemplo, cuando estaba en el sudeste asiático viviendo, ahí si quería hacer un trading, arrancaba a las 10 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana. O sea que esas cosas son algunas cosas que hay que tener en cuenta en los lugares que hay que vivir. Pero bueno, sacando eso, mi vida a la mañana acá me levanto, hago un poco de meditación, de ejercicio, respiraciones, miro ahí un poco las noticias, pero muy por arriba y no sé, me dedico salgo a caminar, a dispersarme y ese tipo de cosas. Desayuno y no mucho más, ¿no? Y a las 3:30, abre acá ahora el mercado, bueno, meto ahí unos Iron Flies, no, Iron Flies no lo estoy haciendo acá, estoy haciendo más Iron Condors, y estoy empezando ahí nuevas estrategias de verticales, y bueno, eso es lo que es más en el 0DTE, ¿no? Después los cash security put, los cover call, todo eso, semanales o hasta mensuales, así que, pero es muy relajado. También estoy haciendo un poco de programación, así que en ese sentido también estoy ocupando un poco de tiempo. Pero en el trading trato de ser relajado y no volverme loco como ya me ha pasado antes, que me sube el cortisol por el estrés. Así que trato de hacer lo menos posible. Pero sí, todos los días, casi todos los días estoy entrando. ¿Cuánto le dedicas en términos de tiempo a hacer trading a diario? Trading nato y pueden ser hora y media, más o menos. Ok. Una hora, hora y media. Abriendo un Iron Condor, por ejemplo, a las 10:30 abro un Iron Condor con un stop loss de 100, no, de 70, 80 y un take profit de 100. Eso saldrá más o menos en 25 minutos. Bueno, hoy salió como una hora tardó, pero salió. Y después también abro verticales, pero dejo expirar. Así que como que es el momento de la apertura y después ya no hago más nada. Eso es lo que más. Y también un poco de acciones, pero eso es muy a largo plazo. Bueno, haces también el ciclo de la rueda. Sí, sí, hago el ciclo de la rueda con, bueno, las que más hago, o sea, es American Airlines, estoy haciendo con Carnival, con Ford, o sea, nunca le agarré al Ford el timing para entrarle, ¿no? Pero sé que ha dado muy buenos resultados. Pero sí, o sea, eso es lo más a mediano y largo plazo que hago. Pero después lo demás es más 0DT. Ok. Pero tranquilo, relajado, ¿no? Una sola Y entrada y ya a hacer otras cosas. hacer otras cosas, no vivir esclavo de la pantalla. No, no, no. Sebas, Ya si no, te ya no. preguntara cuál es la estrategia preferida, ¿qué me dirías? Si la estrategia preferida, mira, una de las cosas también de vivir del trading así, de la manera que yo lo hago, es que uno necesita el dinero para el día a día, ¿no? O sea, uno es verdad, puede vivir con el cash security put, pero, o con el cover call, o esas estrategias que son más largoplacistas o que no te dan mucho capital. Entonces, como que eso no se puede vivir. Si tengo que recomendarte una, para mí es el ciclo de la rueda, comprando y vendiendo, esa es la preferida. Pero la que yo necesito día a día para obtener ingresos más recurrentes es la del 0DTE. Eh, a veces 1 DTE, pero muy raro, muy raro. ¿Y cuánto te Cero buscas? DTE, Entonces, ¿te buscas qué? ¿$100 diario por 80 de riesgo? ¿Nos repites, por favor? sí, más o menos en los Iron Condors, estoy eso, más o menos un 100 de take profit y un 60-70 de stop loss. ¿Y Y con cuánto? los verticales que estoy dejando, oh, sí, No, 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 adelante, adelante. ¿Y los verticales? y con los verticales que también estoy abriendo, estoy haciendo una operación que es dejando expirar, ¿no? Con un spread de 5 y dependiendo el crédito que me den,
arriesgando 350 más o menos por 150 que me dan de crédito, ¿no? O sea, abro y apago la computadora, ¿no? Si me da un crédito de 150, ya sé que es mi máxima ganancia, salvo que termine en the money parcial, pero bueno, o si no, los 350. Si me da un crédito de 200, esa es mi diferencia. O sea que cuánto te 200 y buscas 300. diariamente, o sea, cuánto intentas generar diariamente, en promedio, sumando las ganadoras y las perdedoras, un promedio diario, ¿cuánto intentas buscarte? Y más o menos como $100. $100 diarios, en promedio. Sí, sí, más o menos 100, 100, es un promedio que es el que más o menos se genera. A veces hay muchas pérdidas, que no cada vez estoy dejando las pérdidas correr, pero sí, más o menos eso, $100, eh, sí, calculo 120 por ahí. A veces que pierdo 200, a veces gano 120, a veces gano 150. Entonces, pero más o menos queda como un promedio de 100, que es lo que más o menos, Y siendo bien constante y disciplinado, que a veces hasta el mejor torero se le escapa el toro, pero trato de ser lo más consistente y disciplinado. de acuerdo. Y en esa parte de la disciplina, ¿cómo haces para conservar esa disciplina? Que lo que más falla en los traders es justamente eso, no es no aprender la estrategia, no es no aprender a leer la gráfica, no es, ¿cómo haces para conservar esa estrategia? Esa estrategia de Y yo creo que, disciplina hablo. y yo creo que eso se va adquiriendo de a poquito. No es algo que se estudia ni que se aprende de la noche a la mañana. Este, es también salirse un poquito del ruido. También a veces, por eso que a veces yo no trato de ver muchas noticias ni indicadores, sino que pienso que salirse un poquito del FOMO y todo ese tipo de cosas también ayuda un poquito. Pero lo principal es practicar día a día, como se practica cuando, no sé, se aprende a manejar una bicicleta y el primer día me voy a caer, o cuando, no sé, empiezo a practicar tenis y le empiezo a dar un revés y le sigo dando un revés, le sigo dando un revés, hasta que empieza la práctica. Me parece que es fundamental. La cosa repetitiva es fundamental. Tampoco pienso que hay que abrir muchas estrategias, ¿no? Con una o dos estrategias, eh, me parece que está bien, ¿no? Pienso que es algo muy bueno para mejorar la disciplina, no tener tantos indicadores, hacer algo simple y repetitivo. Me parece que esa es la clave. ¿Cómo se logra? Haciéndolo todos los días. Mira, hay veces que, por ejemplo, yo sé que estadísticamente vengo de 6 o 7 días consecutivos verdes. Diciendo, bueno, 6 o 7 días vengo ganando. Y uno ya sabe que al octavo o noveno día es un riesgo alto de rojo. Y me he quedado perdiendo dinero por no entrar, por decir, no, ya viene un rojo, ya viene un rojo. Y quizás han venido 3 o 4 verdes de nuevo. Y ahí se va, la estadística decae mucho. Entonces que es muy difícil. Yo pienso que todavía no llegué al estado de un robot automatizado de hacer todo lo que dicen la analítica o todo lo que dicen los sistemas. Pero bueno, es parte del humano, ¿no? De esa debilidad que tienen. Ahora, en un intento por volverte mucho más, decirlo, metódico o volverte más, más frío en la toma de decisiones, llegaste con una propuesta, algún día empezamos a hablar, me mostraste algo que enseguida te agarré la idea, que fue la herramienta analítica del SPX que ha sido tan un éxito. Cuéntanos cómo llegas allá, porque se ha convertido en una herramienta infaltable en la comunidad de OpenSea. Bueno, básicamente la analítica empezó más o menos allá por el sudeste asiático, después de darme varios golpes en la cabeza de por qué no funciona esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el kit de la cuestión? Yo aparte soy 100% estadístico, me gusta, no sé, yo viajo seguro en los aviones, por ejemplo, porque saqué la estadística o está la estadística que el 0,5% de los aviones se cae. Entonces viajo tranquilo porque, bueno, mucha mala suerte no voy a tener, pero tengo mis probabilidades a favor. Pero empezó por eso, ¿no? Allá en Indonesia, en Tailandia empezó diciendo que tenía que ser algo más
constante en algo. ¿Cómo lo podía llevar? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces me salía bien, a veces estabas 3 días mal y a veces estaba 3 días bien. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Fallaba no sé, digamos, fallaba la secuencia que yo hacía las cosas, fallaba mi sistema, no sé cuál era. Entonces empecé a recabar muchos datos. Entonces yo a veces, no sé, tenía una estrategia que 4 o 5 días venía bien y después venía 2 o 3 días mal. Digo, va, la dejo, vamos por otra, porque esta no es. Y después empecé a recabar los datos de todo lo que yo hacía sin hacerlo al principio. Y decía, no, esperá, después de estos 3 días negativos vinieron 2 días positivos, uno negativo, 4 negativos, 2 positivos. Y así fui armando una gran base de datos para darme cuenta que el que fallaba no era el sistema, sino que fallaba uno que se iba, ¿no? Que dejaba, que abandonaba el barco. Entonces, ahí empezó, recabando datos, 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 primero de lo que yo pensaba que era la mejor estrategia del mundo, que era un Iron Barrel Fly. ¿Por qué? Porque un día vi una mariposa allá en Tailandia y dije, esto es una revelación. Y a las 11:30, porque yo pensaba que a las 11:30 en una Es- estrategia neutral, toda la gente se va a comer, y al principio vos sabés que era muy evidente eso. A las 11:30 eh, fue cuando pude hacer una buena diferencia, te hablo en el 2022, 2023 más o menos, haciendo eso, ¿no? Haciendo neutrales a las 11:30. ¿Qué pasó? Y esto es muy importante decirlo, y lo he descubierto así, pregonando y buscando. No todos los horarios son siempre los mejores, ¿no? Es como que el mercado es tan cíclico que hay veces que a las 11:30 es bueno, a veces que a las 9:30 es bueno. Entonces, detectar eso es muy importante porque, porque te da la posibilidad de ir, por lo menos estadísticamente, siguiendo unos mejores horarios para poder hacer las entradas, ¿no? Así que eso es muy importante. Pero bueno, creo que me fui por las ramas, pero no, la idea empezó por allá, por recabando datos en el sudeste asiático. por la señal de la mariposa. Sí, Butterfly, vi una Butterfly y dije, esto es. Qué Así bonito, que fue así cuando empecé. qué bonito. Ahí Y fue. bueno, a partir de allí, eh, lo que terminas es adaptando la metodología. En lugar de estar concentrado en una gráfica, simplemente te apoyas en un modelo estadístico o en los datos de la forma en que se ha comportado cierto activo durante cierto periodo de tiempo. O sea, ya no miras una Sí, gráfica. no miro nada. No miro, hasta últimamente, al único que le tengo miedo un poquito es a los datos de, cuando habla Trump o cuando habla Powell, pero por lo demás no miro ninguna información, no miro ningún indicador, solamente me guío por el patrón a largo plazo que el mercado, que la naturaleza del mercado tiene, pienso que tiene. Yo voy detrás de medir el mercado en extremos muy grandes para ver cómo se comporta. Obviamente no se comportó lo mismo que en el 2020, que en el 2022, que en el 2025. Ingresaron muchos participantes nuevos al mercado, entonces que uno tiene que ir adaptándose, ¿no? Constantemente, porque ahora hay bots, qué sé yo pensé que a las 11:30 todos los brokers se iban a comer y ese era un buen momento para mantener una estrategia neutral, pero seguramente ahora no es tan bueno, pienso yo, porque hay bots, que mientras el broker se fue a comer, el bot sigue trabajando, haciendo compras, ventas, entonces como que cambió mucho, mucho la inteligencia artificial también, muchos software nuevos, así que el mercado va evolucionando en ese sentido y va cambiando. De acuerdo. Ahora, pero finalmente terminamos
terminamos viendo que esos periodos valles sí existen. Lo que pasa es que van mutando, se van transformando y ya no los encontramos en los mismos horarios, sino que los encontramos en distintas zonas. Y para aquellos quienes estén preguntando qué es eso de un butterfly, qué es eso de un iron condor, son estrategias neutrales en donde no nos interesa la dirección. Nos interesa que se quede entre un rango de precios. Entonces hay ciertos momentos del día en que se ve la consolidación del activo y esos son los periodos que, digamos, utilizamos no en opción sigma solamente, sino a través de estas estrategias para poder generar ingresos por la depreciación de esos contratos. Pero, ¿has logrado establecer algún mecanismo de cuando empiezan a cambiar esos horarios, alguna alarma que te empiece a sonar para ver cómo te adaptas, para no hacerlos ya a las 11 de la mañana hora de Nueva York, sino a las 10:30 o al contrario, a las 11:30 o 12? Esa es la parte más difícil, digamos, encontrar cuándo un horario o una estrategia empieza a cambiar de curso. Eh, lo que yo acostumbro a hacer es mirar a un mes, ¿no? Si el último mes no estuvo rendiendo como los anteriores 2 o 3 meses, ahí empiezo a prestarle un poquito más atención. Pero generalmente también una buena alternativa que a veces hago, no siempre, que estoy estudiando, sigo aprendiendo, es, así como existe la diversificación en activos o en estrategias, también existe la diversificación en horarios, ¿no? Eh, Generalmente la mayoría de los horarios a largo plazo y haciendo repetidamente son positivos, generalmente dependiendo de una estrategia y todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces la diversificación está en el horario. Se puede hacer un butterfly a las 10 de la mañana y complementarlo con un cóndor a la 1 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te permite bajar el drop down, digamos, o la máxima pérdida, ¿no? Tener una curva más lineal ascendente. En cambio, por ahí con una sola estrategia, si no detectamos ese cambio de rendimiento en un determinado tiempo, podemos caer mucho. Como si tenemos una hermanita que más o menos sea la opuesta, no la opuesta, sino que no sea correlacionada, nos ayuda a tener un poquito mejor de ganancia a largo plazo. Entre las dos o entre las tres, ¿no? Eso también depende mucho del capital de uno y todo ese tipo de cosas. Yo sé que también influye el hecho del PDT y todo ese tipo de cosas, para las estrategias que venimos haciendo con 0DTE. De acuerdo. Seba, en temas del ciclo de la rueda, saltemos un poquito al ciclo de la rueda. eh, ¿Qué tanto, digamos, de la location, qué tanto destinas a hacer trading, qué tanto destinas a inversión a través del ciclo de la rueda? Digamos, porcentualmente en tu portafolio. Sí, va variando, pero por ahora más o menos tendré como te digo, la parte principal es generar dinero. Entonces, si bien tengo una cuentita al parte para lo que es a largo plazo, y ahí incluyo el ciclo de la rueda y acciones de los siete magníficos que uso para... Diría que bueno, pues todo va cambiando. En este momento tengo bastante capital porque pienso que estamos muy arriba. Pero yo calculo que generalmente tengo un 25% en lo que es a largo plazo y un 50% lo uso para el intradía, ¿no? Y un 25% restante para tener, ¿no? Ahora tengo un poquito más de capital pienso que está todo muy arriba y hay que esperar un poquito, pero por lo menos para lo que es largo plazo. ¿Cuánto te buscas mensualmente entre dividendos, cover call, cash secure put y por supuesto trading para poder sostener tu estilo de vida como trader nómada? Sí, lo que pasa que cuánto me busco, yo me busco un poquito más de lo que serían mis gastos, ¿no? O sea, si mis gastos mensuales son entre 1.500 y 2.000, busco más o menos 2.000, 2.200, 2.500, 3.000 a veces, pero dependiendo de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que los meses no son, o sea, no es que se ganan todos los meses, ¿no? Entonces que a veces tengo que tener un remanente
para cubrir las pérdidas, pero más o menos entre 2.200, 2.500 es lo que busco. ¿Que lo consigo siempre? No, no lo consigo siempre. A veces consigo menos, a veces consigo más y a veces tengo que pagar. Tratar de subsidiarlo. Y podemos preguntarte cuánto es el tamaño de la cuenta. Sí, más o menos, no me gusta darlo, pero me lo preguntas, te lo digo. No, Más o tranquilo, menos si está no te sientes cómodo, está bien. bueno, está bien. No, en realidad, no, qué sé yo, no sé. Son esto a nivel personal, como que siento a veces que no sé, si yo tengo un negocio como tenía antes de un freight forwarder, no digo lo cuánto tenía, ni, no sé, es un poco a mí, pero pienso lo que humildemente siento que no es bueno decirlo, ¿no? A veces hiere susceptibilidades, tampoco, a veces se piensan que es mucho, no es mucho tampoco. Mi vida No, es solamente como la de va, es ustedes, para que ese las tipo de personas puedan cosas. hacer sus propias expectativas de, bueno, si Seba se busca unos 2.200 mensuales, ¿con cuánto dinero se lo está buscando? Y que también puedan aterrizar un poquito las expectativas, porque además estamos hablando de una persona que ya tiene, por lo menos desde que me viste, me dices desde el 2020, ya estás dando vueltas en la comunidad desde hace unos 5 años, ¿no? Que también es otra de esas expectativas, aterrizar y no creer que esto lo vas a lograr en un curso, un fin de semana. No, sí, de verdad es, pero no se consigue fácil. Pero bueno, pongámosles que es el 10% más o menos lo que saco de lo que... Bueno. lo puedo hacer se Está entiende más bien. o menos. Dejémoslo ahí, cada quien haga sus cuentas, saque sus calculadoras y puede establecer cuánto puede ser el tamaño de la cuenta. Así que no, no hay ningún problema. Ahora, en temas de, digamos, de estrategias, pues ya nos hablas que los Iron Condors y los Iron Butterflies y los Cash Secure Puts. ¿Cuál es digamos, la parte positiva de los neutrales y cuál es la parte negativa de hacer estrategias neutrales como los Iron Condors y los Iron Butterflies para que la audiencia que nos está en este momento viendo y escuchando, pues tenga allí sobre la mesa no solamente cuánto puede ganar, sino también los riesgos que tienen cada una de de estas estrategias. ¿Vos te referís a la parte positiva de hacer neutrales, al teta y todo Ambos, ese tipo de lo cosas? positivo, pero también los riesgos a considerar. Sí, los riesgos los tiene que tomar cada uno dependiendo de su cuenta, ¿no? O sea, el tamaño de su cuenta, ¿no? No vamos a abrir un Iron Condor de 20 puntos o, bueno, o con un take profit, un stop loss de 100 si tenemos $1.000 en la cuenta, ¿no? Fundamental eso, no solamente de los Iron Condor, sino todas las estrategias, ¿no? Básicamente, pienso que el riesgo es lo, lo que hay que buscar, hay que tener en cuenta para no caer en quemar una cuenta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, los Iron Condors son más tranquilos que los Iron Fly, por decirlo así, ¿no? O sea, me pasé yo de los Iron Flies, me pasé a los Iron Condors porque no tienen tanto vértigo, o sea, me parece que tampoco hay tanta exposición con los Iron Condors, no sé, no sube y baja tan rápidamente digamos, las ganancias y la pérdida durante un día. Eh, Todo tiene sus pros y sus contras, no sé cómo a llevarlo si hay algo positivo. No encuentro algo así, palabras como para decir. Lo positivo es llevarlo a la estadística, ¿no? O sea, me parece que esa es la parte positiva. Cualquier tipo de estrategia, ¿no? Me imagino que siento que cualquier estrategia de cero DTE es muy, pero muy crazy, es muy loca. Eh, Pienso que nadie, ninguna inteligencia artificial, ninguna persona puede determinar para dónde va a ir o va a bajar y subir el mercado, no se sabe nada. O sea, lo único que por ahí, si querés hacer cero DTE, tenés que tener sí o sí una, un método, algo para que seguir. Si no tenés un método, si no tenés nada que avale los resultados, no hagas cero DTE, no hagas Iron Condor, porque creo que es la parte más difícil. Y si no tenés un sistema,
o sos constante, no te va a ir bien el 0DT. Eso es lo que siento más que todo por Tratar de eso. postergarlo y dejarlo para lo último. Y bueno, parte también de ese trabajo que hemos venido haciendo y que bueno, no te quiero quitar por supuesto el crédito del tema de la herramienta analítica, es tratar de hacer esto lo menos emocional posible, lo más racional posible, lo más digamos, claro desde el punto de vista probabilístico para que desde allí se tomen las decisiones y no dar lugar a ninguna interpretación. ¿Qué es una interpretación? Yo veo una vela que sube y de repente digo, esto va a seguir subiendo. O veo una vela que está haciendo un martillo y digo, esto va a bajar y resulta que no se da, porque damos interpretaciones. Pero a nivel probabilístico, no hay ninguna interpretación de decir que hay 70% de probabilidad de éxito y que tenemos un 30% en que probablemente esto no se va a dar. Entonces la decisión es absolutamente racional. Y parte de ello Claro. es esa herramienta que está disponible para la comunidad. Toda la comunidad del Sigma Club tiene disponible esta herramienta, así que los invito a que la utilicen, le den una miradita en www.opcionsigma.com en el apartado de herramientas. Está exclusiva hoy por hoy para miembros de la comunidad del Sigma Club, pero eso es lo que se intenta a través de esta herramienta, es brindar una, digamos, una aproximación bastante fría sobre lo que significa ciertos horarios del mercado y que vamos a estar mejorando, ¿no, Seba? Porque ahorita se están poniendo arbitrariamente ciertos horarios y ciertas estrategias, pero la idea es poderlo ampliar a más horarios y más estrategias. Así que cuéntanos qué viene para la herramienta analítica. Sí, la idea de mi mentor, que sos vos, Gracias. fue expandirlo. En aquel momento empezamos con 4 estrategias, después se fue a 6, se fue a 10, y un día me dijiste, ¿y por qué no hacemos 60, 70, o la que cada uno quiera, ¿no? Entonces, la idea es empezar a hacer neutrales con estadísticas cada 5 minutos, ¿no? O sea, ¿qué pasa a las 9:35? Abrir a las 9:40, a las 9:45, con un Iron Condor de alas de 20, con un Iron Condor de alas de 10, con un Iron Butterfly de alas de, no sé, de spread de 5, lo que sea, lo que cada uno se sienta mejor, que su bolsillo se sienta mejor, su psicología se sienta mejor, y después, en base a toda esa información, empezar a obtener cuáles son los mejores rendimientos semanales, mensuales, de cada horario, de cada estrategia. Así vamos a tener, en vez de 10 nada más estrategias, 100, 1000, 1500, la que cada uno quiera. Y todos en base a estadísticas y a probabilidades que nos van a determinar y nos van a dar una pequeña ventaja sobre el resto, ¿no? Saber eso no garantiza nada, pero sí te da un plus que si se sabe usar y se lleva a cabo disciplinadamente, da mejores rendimientos. De acuerdo contigo. Seba, un mensaje para aquellos quienes sueñan con vivir del trading y sueñan estar viajando por el mundo, así como tú y Carolina. ¿Por dónde empiezan? ¿Cuáles son los pasos que deberían tomar? Evitar esos huecos en los que tú te enterraste y te caíste para que ellos empiecen a labrar ese camino sin necesidad de darse tantos golpes. Bueno, si me la voy a hacer a mí mismo la pregunta, ¿qué haría yo? ¿Qué me recomendaría a mí mismo para empezar eso? Y, y sería, en principio, estudiar mucho. Primero, estudiar, estudiar y estudiar. Quemarse las pestañas, sacando números, haciendo pruebas, test. eh, Como ya les digo, yo estuve como un año más o menos planificándolo, pero me fui antes de terminarlo, así que la pasé mal al principio, porque no tenía todavía una base sólida de lo que yo, de lo que ganaba, ¿no? Entonces que en principio estudiar, darle mucho ímpetu y mucha constancia a lo que es la estadística, eh, investigar, casarse con una o dos estrategias, no busquen muchas más que eso, eh, y empezar de a poquito, ¿no? O sea, no es mucho más que eso. Y después el resto de viajar y todo ese tipo de cosas, bueno, el que más le guste a cada uno, donde sus sueños lo llamaron, donde sus sueños de chiquito los plasmaron y empezar por ahí, probando.
no sé, hay muchos países que tienen muchísimas alternativas para tener visados o para no ser tan complicado eso. Y nada, salir ahí al ruedo. A veces hay que tirarse a la pileta, aunque no crea que va a salir todo bien. ¿Cuál ha sido el país que más te ha gustado hasta ahora? El país que más me gustó es el que es Indonesia, es Bali, es Ubud, un pequeño pueblito que está en la isla de Bali. Fue el que más me gustó, fue el que más me hizo recordar a mi infancia. O sea, son países que, no sé, vos siempre hablas de Back to the Future y todas esas cosas, y yo sentí que volvía a mi infancia, ¿no? Todo uno quiere volver a su infancia, ¿no? Pero a su infancia donde nació, donde creció, pero lamentablemente yo volví a Argentina y no es lo mismo. Y en Indonesia, en Ubud, lo que yo me reencontré con mi infancia, con la misma gente que hacía, no sé, me encontré conmigo mismo, había, por ejemplo, un nenito, que se llama Tipara, se llama, no me acuerdo, me llamaba mucho, y tenía 10 11 años, y yo me acuerdo que estaba haciendo las mismas cosas que hacía yo, armar una mesa de pool con maderas, con un palo de, no sé, de escoba, y yo lo miraba y decía, soy yo, y veía gente caminando, los chiquitos caminando por la calle, a 7 años, 6 años, se iban de la casa de una vecina a la otra, y estaba la verdulería, la gente vivía sonriendo, o sea, me encontré con esa parte de mi infancia que todos queremos y añoramos, me la encontré a los 52 años en carne viva. Pero bueno, Indonesia está muy lejos, son las pro, el horario es muy traicionero, pero como experiencia fue buenísima. La verdad que es el mejor país para mí. Se cortó, no se escucha, no te escucho nada. No te escucho, te escucho. Perdón, que lo único que me preocuparía de irme a pasar una temporada en Indonesia sería el tema justamente ese, el horario, ¿no? Donde se te vuelca Se te da vuelta totalmente todo. y se vuelve complicado. Si nada más hace unos años fuimos a pasar una temporadita a Hawái, que son 6 horas de diferencia con Nueva York. Si no estoy mal, 6 horas, sí, son 6 horas Deben ser un hacia poco, atrás, deben ¿no? ser, sí, más o O menos, sí. sea, la Claro, bolsa abría, si no estoy mal, a las 3:30 de la mañana, o eran 7 horas, ahora no recuerdo, pero eran 6 o 7 horas. claro. Y había a las 2:30, 3:30 de la mañana, una cosa así. Claro, yo estaba a las 7 de la mañana, mi familia quería ir a salir a pasear y ya estaba reventado que me quería ir a dormir. Pero sí, esa es Sí, la es parte así. compleja, Es un pero sacrificio. bueno, dicen en mi tierra, el que quiere marrones aguanta tirones. Si quieres vivirlo, bueno, ya sabes en lo Totalmente. que te tienes que enfrentar. Sí, sí, Seba, todo tiene sus pros y sus contras. sí. Oye, pues muchas Eh, gracias por habernos dedicado a este espacio y a las personas, pues los invito a que piensen en cómo logran una ventaja estadística, cómo logran probabilidad. Hay muchas herramientas aquí a su disposición. La herramienta que se ha construido aquí de la mano de Seba y que está disponible para toda la comunidad de Opción Sigma a través del Sigma Club, la herramienta analítica que deberíamos rebautizarla, ¿no? Ponerle un nombre bien, bien guay, el Bali, Sí, sí, la por lo menos que herramienta no sea Bali. SPX, ¿Perdón? porque como, que no sea SP, sí, que no sea SPX, porque es también una de las cosas que me faltó decir lo que estamos planeando es no solamente llevarlo al índice del SPX, sino también al QQQ, al SPY, al root, a otro tipo de índice. Entonces que sería, no sé, otro tipo, pero no SPX. Seguramente, ahí le vamos a dar la vueltita. Seba, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, No, supremamente gracias a vos. agradecido y espero que nos veamos en una siguiente oportunidad para que la próxima vez que estés invitado aquí a la hora Sigma nos digas desde qué lugar del mundo te vamos a grabar. Bueno, Te mando un abrazo, perfecto. muchas gracias y a toda la audiencia los Bueno, invito a que se suscriban. Esta fue la historia del viajero del trading, Seba Pérez, así que un abrazo para él. Y a todos ustedes, si les ha gustado, pues déjenos por aquí, por supuesto, algún comentario. Las preguntas que ustedes quieran, se las puedo trasladar a Seba también para que se las puedan ustedes
hacer a él directamente. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, espero que les haya gustado esta historia del viajero del trading Seba Pérez y que no dejen de suscribirse, de activar la campanita y si se les atraviesa por ahí, ven algo que se llama el botón de like, lo presionan bien fuerte para que así le ayudemos a entregar este contenido a muchas otras personas y que se bajen de las ilusiones, de esas fantasías y empiecen a vivir los sueños de una manera mucho más aplomada, con los pies sobre la tierra y mucho más real. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, cuídense mucho. Chao, 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 chao. ¿Las tarifas de trading te están frenando? Bienvenido a la nueva era del trading. La mayoría de los brokers cobran 65 centavos por contrato de opción. Para los traders activos, quienes ejecutan de cientos a miles de contratos al mes, estas tarifas empiezan a sumar sustancialmente. Pero con opción Sigma Trade, puedes hacer trading limitado por tan solo $10 al mes. Está disponible en aplicaciones web, móvil y de escritorio. ¿Qué esperas para sumarte a la nueva era del trading?